Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre, canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Gracias Charlie, nueva vez aquí con nosotros, con todos nuestros amables televidentes, con una interesantísima entrevista hoy con el profesor, politólogo, sociólogo, dirigente político de la franja liberal de este país y un destacado académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además un amigo de nosotros, un especialista en geopolítica. Se trata de Arsenio Hernández Fortuna, muy querido en Montecristi, porque Arsenio es de Montecristi. Sí, sí, sí. Arsenio, gracias por venir a un momento tan especial aquí al Agenda Libre, Canal 69 Tora TV. ¿Por qué? Porque acaba de producirse en las últimas horas la firma de un acuerdo, de un tambaleante acuerdo de paz entre Israel y el movimiento de resistencia islámica palestino Hamas, para poner fin a la sangría, para poner fin al genocidio de Israel contra esta franja de terreno, contra el pueblo palestino, a los que la mayoría de los especialistas internacionales, expertos internacionales, e incluso la mirada de las Naciones Unidas, que ha venido observando y que ha sido muy conservadora con el tema. Israel ha matado ahí más de 250.000 personas, entre niños y mujeres, y califica la situación, esa guerra, de un exterminio por hambre, por comida y por plomo. Ha derrumbado todo el lugar y todos los apartamentos, todas las casas y todo eso. Y entonces llega un momento oportuno porque este acuerdo fue rubricado y patentizado por el propio Estados Unidos, que también le lleva el dinero, le lleva la bomba, o sea, hace todas las cosas. Estados Unidos es quien apoya justamente a Israel en la zona. Entonces, nos gustaría la mirada de un hombre que conoce todo el tema geopolítico en la zona y que acaba de producirse, como lo leyó Charlie hace un momentico, un bombardeo que pudiera dinamitar ese acuerdo. Un bombardeo que ha costado las vidas de más de 40 personas y ha sepultado a decenas de personas debajo de edificios. Ya después que se había rubricado el acuerdo, que la gente lo ha perfilado como una gran oportunidad para que pare ese genocidio. ¿Qué se puede esperar de la situación de ese acuerdo fallido que ya fue violado? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias de nuevo por la invitación, Charlie. Gracias a usted. Y Fortunato. Lamentablemente, como ustedes bien han dicho, estos acuerdos han sido violados sistemáticamente. Varias veces se han hecho acuerdos y lamentablemente Israel los ha violado. Y comenzó por violar la resolución de Naciones Unidas que dio origen al Estado de Israel, que fue de 1948, que establecía 2 estados, no uno. Como sí, ustedes saben bien, el de Israel y Palestina, y ellos a la fuerza siempre, armados, violentamente, con muchos recursos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de los judíos ricos del mundo, que son muchos, fueron sacando a los palestinos de su tierra, y hasta el sol de hoy está eso. Este acuerdo último, bueno, es otro intento más. Ya el repudio a Israel es muy grande, como ustedes recordarán, hace poco se aprobó en la Asamblea de la ONU, 145 estados reconocieron al Estado de Palestina. Ustedes vieron cuando estuvo hablando Netanyahu que sí, se fueron la mayoría de delegados, abandonaron la sala. El escenario. Entonces ya las expresiones de repudio a Israel y a todo eso, bueno, ahí se ven las imágenes de edificios tumbados y todo. Mira ese caso. El repudio es muy grande. Entonces Trump, que ha sido Estados Unidos, que ha dado
más recursos a Israel, no solo, además de Inglaterra, Francia y Alemania. Trump, claro, tiene sus otras aspiraciones, otros problemas, entre ellos él quiere el Nobel de la Paz. Sí, pero Y entonces, el Nobel de la Paz empujó ese acuerdo. Es posible que sea una de las motivaciones inmediatas de él, ¿verdad? Porque lo hacen ahora en estos días, previo a que se tome la decisión. Entonces hay muchos elementos envueltos en esto, aunque ellos garantizan, dicen incluso el representante de Hamás en las negociaciones, aquí tengo el recorte de varios periódicos internacionales, El País, la BBC, la Deutsche Welle, todas las partes firmaron, dice Perfecto. Todos firmaron. El delegado de Hamás dice que le garantizaron que no habrá más guerra, pero desgraciadamente eso dependerá de lo que pase en el terreno. De lo que haga Israel prácticamente. Prácticamente de lo que haga Israel. Claro, también Israel está en una situación, no Israel, sino el gobierno de Netanyahu, está en una situación de un exceso de repudio también contra Netanyahu. Ustedes vieron que hace poco, incluso antes de que se diera el ataque de Hamás, que siempre se ha dicho que fue muy sospechoso, porque había noticias, informaciones de que se estaba preparando. En Israel lo que estaba pasando era que se estaban haciendo manifestaciones toda la semana, demandando que Netanyahu fuera sometido a la justicia. Y que renunciara. Y que renunciara por asuntos de corrupción. Entonces la guerra vino y tapó todo eso. Y como se ha dicho, ustedes habrán visto, recordarán en los televidentes, que cada vez que se le hace pregunta, o algunos casos por lo menos, a la gente en Israel, en esas manifestaciones, dicen que a Netanyahu no le importan los rehenes, sino les importa la sobrevivencia política. Okay. Entonces, en estas circunstancias, ante el repudio tan generalizado, ellos se han visto obligados a aceptar este acuerdo, quizá lo cumplan por un tiempo, porque el repudio es muy grande en este momento. Arsenio, yo quiero hacer un paréntesis para orientar a los amigos televidentes. Okay. ¿Por qué ese empecinamiento de Donald Trump en apoyar a Israel? ¿Por qué ese empecinamiento? ¿Y qué beneficio obtiene Estados Unidos de Israel, que toda la vida lo ha apoyado? ¿Qué es lo que ocurre en ese entorno? ¿Por qué ese apoyo? Bueno, porque la minoría de israelíes en Estados Unidos es muy influyente. Okay. Son muy ricos. Tienen mucha influencia en las universidades, en medios de comunicación, financian candidatos, los mejores... complejo de armas. Desde Alexander Hayes. Están metidos en la industria armamentística. ¿Recuerda a Alexander Hayes? Sí, por supuesto. Hay familias judías, por ejemplo, que tienen bancos en Nueva York, en Londres y en París. Okay. O sea, es demasiado ricos. Los judíos, desde que fueron sacados de Israel, en el siglo II, cuando este emperador que lo sacó, los desterró, se han dedicado a la usura, como ustedes saben, al préstamo, a las actividades financieras. Y hay una minoría, por lo menos, no es que sean todos los israelíes, los judíos, hay una minoría muy rica. Entonces esa minoría muy rica está enquistada en lugares muy importantes de Estados Unidos. Lugares hegemónicos. Hegemónicos, o sea, Wall Street, la industria armamentística, los medios de comunicación, las universidades, etc. Las grandes corporaciones médicas. También, por supuesto. Una hija mía trabaja en Estados Unidos, es profesora. Ella dice que es un tabú hablar en contra de Israel en Estados Unidos. Esa es la vinculación. Sí, una vinculación muy estrecha, porque es una minoría, pero es una minoría muy poderosa, muy influyente. Estos acuerdos, Arsenio, hay que decir también, hay que hacerlo notar para que tú lo puedas explicar de otra manera. Están precedidos de varios hechos importantes hace varias décadas.
Los primeros acuerdos que intentó hacer Israel después de las guerras que se dieron en el 67, recuérdate la muerte de Anwar el-Sadat, que fue asesinado por extremistas egipcios, islámicos, soldados, en un desfile militar. Sí. Y pasó igual con Ishaq Rabin, que fue el primer ministro también por la paz Sí, entre Israel y los países árabes, fundamentalmente con Egipto, después que habían tenido una guerra anterior. Y esas dos muertes ocurrieron después de la firma de los acuerdos con ellos. Exactamente. Entonces, pienso, hay muchos expertos internacionales que dicen que ese acuerdo se tambalea si no pasa por el convencimiento de las autoridades israelíes, del gobierno israelí, para, aún en medio de la guerra, para intentar o reconocer las resoluciones de Naciones Unidas votadas recientemente para el establecimiento de dos estados. En Jerusalén, la parte oriental de parte palestina y la parte occidental por Israel. Sí, el acuerdo se está haciendo por partes. Lo primero es parar el alto al fuego, ¿verdad? Y no romper el alto al fuego. No romper el cese al fuego. Cesar la matanza que está haciendo Israel de todos esos palestinos. Entonces después ellos plantean el desarme de Hamas y Hamas lo condiciona a que salga el ejército de la franja, totalmente de la franja de Gaza. Entonces ya ahí se hace mucho más complicado. Entonces están, como tú bien mencionaste, esos casos que fueron asesinados tanto el presidente de Egipto como el presidente de Israel en ese momento, lo que hicieron la paz. Están los extremistas. Y fueron los judíos extremistas que mataron a Yitzhak Rabin. Sí, claro. Están los extremistas, como hay dos miembros del gabinete, que usted no ha oído mencionar, los que tienen el sombrerito. ¿no? Sí. Son dos extremistas que hasta última hora, hoy fue que se hizo la reunión del gabinete y acordaron. Parece que Otrón los ha presionado mucho a esos dos tipos y a otros, o han entendido que el repudio a Israel es demasiado grande y han aceptado, pero son ese tipo de extremistas los que han boicoteado la paz. Y entonces Netanyahu se apoya mucho en esa gente. Ustedes han visto que incluso lo habían amenazado a él diciéndole que si firmaba la paz, cesaba el fuego, ellos salían del gobierno y se caía el gobierno. Se cae el gobierno. Si se cae el gobierno, Netanyahu va a la cárcel, porque él está todavía en un juicio. Ahora en medio de guerra, no hace mucho, hace unos meses, ustedes vieron que lo llamaron de un tribunal. ¿no? Y tuvo que ir a un tribunal. Tuvo que ir a declarar. Entonces parece que esta vez lograron que esos dos ministros y su grupo parlamentario, ¿verdad? Aunque sea minoritario, aceptar el alto al fuego, porque si no era caer el gobierno y Netanyahu caer preso. Y algunos de ellos que están buscados por el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra. Es decir, que ha llegado un momento en que, repito, el repudio a Israel es tan grande que ellos se han sentido obligados a aceptar por lo menos estas condiciones de paz. Lo que no se sabe si van a cumplir. Ese es otro problema, Hace aproximadamente 3 días o 4 días que eso presionó mucho a Israel, más de 100 buques, 40, 50 buques. También. Exacto. Fueron una flotilla que llevaban medicina, llevaban comida, que hay denuncia de que el ejército israelí que asaltó los barcos empezó a botar la medicina y la comida en el mar, a tirarlo al mar. Y entonces eso ha generado un mayor repudio todavía en países de la Unión Europea que advierten lo han planteado que Israel debe tener sanciones. Por supuesto. Recuerden que primero Israel fue posible crearlo porque Inglaterra cedió el control, porque era Inglaterra que controlaba esa parte del Medio Oriente después que cayó el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, el apoyo inglés fue muy importante. Incluso la idea de crear el Estado es de los ingleses, ¿no? Lo que pasa es que ya al ir Inglaterra en decadencia y Estados Unidos subiendo, entonces Estados Unidos asume y se mete en el medio. Francia fue la que le facilitó la tecnología militar a Israel.
Y Alemania es la que le ha dado más apoyo después de Estados Unidos, ¿no? Y después del Holocausto. Y después del Holocausto por un complejo de culpa, ¿no? Sí. Entonces, que Inglaterra y Francia hayan retirado el apoyo a Israel, eso es importante, como tú decías. Sí. Por lo menos ya hay 2 países de los 4 importantes que lo apoyaban que se han retirado y reconocen el Estado de Palestina. Entonces eso también presiona a Israel, a ese grupo, que no debemos confundir ese grupo con el pueblo de Israel. Claro, claro. Porque el pueblo de Israel ha estado protestando contra esa misma gente, porque son culpables de actos de corrupción, ¿no? Incluso el presidente Biden, Arsenio, no se fue con muy buenas relaciones con Netanyahu. No. Sus buenas relaciones se dieron justamente, ni Obama tampoco. No. Sus buenas relaciones se dieron con Donald, con Donald y Trump. su yerno Jared Kushner, con los llamados acuerdos de Abraham, que posibilitaron echarle más leña al fuego para meter más judíos en las zonas ocupadas y además posibilitar que algunos países del Golfo establecieran relaciones diplomáticas con para no que no se me vaya, como dice antes Claro. de Charlie hable. Sí. Hay un video de Bill Clinton, es bueno verlo, porque él explica que todos los presidentes de Estados Unidos han sido manipulados por Netanyahu, porque Netanyahu tiene como 20 años Sí. Claro. Y lo es todo. gobernando. Sí, sí. Gobernando. Una época pierde y vuelve, como un balaguero, ¿verdad? Entonces, Bill Clinton dice claramente que el tipo lo ha manipulado, porque cada vez que él tiene un problema, se inicia una guerra y obliga entonces a Estados Unidos a apoyarlo, porque entonces presiona el lobby israelí, como ustedes saben. Lo que llaman el lobby en Estados Unidos, eso es muy poderoso, porque Claro. son los que van al Congreso a reclamar a favor de Israel, ¿no? Entonces, esta situación se da porque hay un entendimiento mayor entre Donald Trump y el Bibi, como le llaman ellos, el Netanyahu, ¿no? Pero ya los presidentes demócratas se habían dado cuenta de esa manipulación. Ahora, como Donald Trump tiene esta política truculenta, igual que Netanyahu, pues él se metió hasta llegar a esta destrucción de Gaza y bueno, lo frena ahora cuando ya, miren cómo cae el edificio ahí, cuando ya el repudio es demasiado grande y cuando ya Inglaterra y Francia retiran el apoyo y reconocen claramente a un Estado palestino. En medio de todo este acuerdo, Arsenio, ¿cómo queda el presidente Donald Trump con esta nueva situación, con los ataques que se han producido en las últimas horas después de la firma del acuerdo? ¿Y qué es la Casa Blanca? ¿Qué es el presidente Donald Trump y el jefe de las relaciones exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, el que anuncia que sí, que se va a llegar al acuerdo? ¿Cómo va a quedar la Casa Blanca? ¿Y cuál será la perspectiva? Bueno, evidentemente es un compromiso de Estados Unidos. Entonces, si Israel incumple esta vez, la culpa va a recaer más en Estados Unidos, específicamente en Donald Trump, ¿no? Hay que tener en cuenta que un presidente de Estados Unidos juega con diferentes escenarios. Claro, claro. ¿No? Presiona en un lado para conseguir en otra Un parte. ajedrez, un ajedrez. Un ajedrez, exactamente. Tira y afloja. Exacto. Él presionará un poco más a Netanyahu en algún momento, en otro momento de que Netanyahu se hará el loco, ¿verdad? Y bombardeará. Entonces dependerá de cómo van moviéndose la ficha en ese ajedrez tan complicado. Vamos a ver qué pasa mañana. Va a ser lo del premio Nobel, que Trump está esperando que se lo den. Espérese, premio Nobel. No. Si no le dan el premio Nobel. Con ese lío interno que tiene, No es se lo difícil van a que dar. le van a dar. En serio. Hay muy poca posibilidad de que Hay se lo den. datos estadísticos específicos Ajá. contabilizados. ¿Qué ha costado este conflicto entre Israel y Palestina en vidas humanas, en destrucción? Debe haber algún registro de esto. El primer registro es que hay más de 67,000 muertos, personas. Y de entre esos muertos hay más de 20,000 niños y niñas. Hace poco veía un gráfico de eso. Fíjense que ellos matan niños y niñas
se han hecho incluso, bueno, la BBC de Londres, que yo la veo con frecuencia, hizo una investigación especial Sí. sobre niños cadáveres que eran encontrados con un tiro en la cabeza, ejecutados y un tiro en el Y un pecho. tiro en el pecho. O sea, no eran que los muchachos fueron a buscar comida y por accidente se le pegó un Por balazo. fuego colateral, no, No, ejecutados. fueron ejecutados. ¿Por qué? Bueno, están evitando que esa juventud que va a surgir dentro de 10 Crezca. años, crezcan esos muchachos. ¿Y la destrucción que ha ocurrido? Bien. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos miles de millones de dólares? No, todavía no he visto cifras sobre, pero lo que se ven, hace poco Claro. publicaron una foto de cómo quedó Hiroshima después de la bomba atómica. Así está quedando Y entonces otra foto de cómo está Gaza ahora, ahora. Sí. entre 2025 y 1940. Es más o menos el mismo escenario. Ustedes pueden buscarlo en internet. Las dos fotos que se están comparando. Es una cosa Una destrucción destructiva. total. Y eso lo estimuló el mismo Donald Trump. Ustedes recuerdan aquella declaración que él hizo, que iban a convertir a Gaza en la ribera del La Medio ribera, Oriente. en medio de todos esos Y cadáveres y de toda esa sangre. toda esa sangre. Es decir, que ellos han estimulado eso. E incluso el ministro de Finanzas de Israel dijo que ya había acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos se quede con una parte de la franja, la parte frente al mar, que Sí. hay que recordar que Donald Trump es ante todo un promotor inmobiliario. Así es. Está así. pensando en términos de ganancia de inmuebles. negocio, de de su negocio. inversionista. Entonces, El papel de los árabes en la región en medio de este acuerdo, que han abominado de Israel, aunque no hacen otras cosas que eso, que pronunciarse y eso. Que incluso en el caso de Israel llegó a atacar a Qatar y se filtró que el Mossad, su superior agencia de inteligencia, se opuso diciendo, pero ¿cómo vamos a matar a los negociadores? Este hombre está loco. Sí, hay incluso, bueno, Estados Unidos mismo, la Casa Blanca dio a conocer, yo no lo he visto, pero vi la información, un video en el cual supuestamente Netanyahu le pedía excusa a Qatar, pero bueno, eso es excusa pendeja, ¿verdad? Así es, así es. Pero para un tipo tan orgulloso y tan bestial como ese, por lo menos, mírenlo ahí. Mira, de Hiroshima. Ahí está, efectivamente. Miren Hiroshima arriba, 45, y miren Gaza. Gaza se ve más destruida. Mucho más destruida que Miren, Hiroshima. en Hiroshima quedan algunos edificios, ustedes ven, quedaron, ¿verdad? sí, sí. Mire Gaza cómo queda, ¿no? Es una Arrasada. destrucción Tierra total. arrasada. Sí, allá se ve el mar al fondo, fíjense, ¿no? Sí, sí, es sí. para ellos construir ahí y cogerse ese terreno. Entonces, la situación es tan complicada con los árabes que desgraciadamente los árabes no han sido lo suficientemente enérgicos, proactivos defendiendo a los palestinos. Con esto de Qatar se decía que Qatar iba a reaccionar con más energía, pero al final de cuentas se entendió con se diluyó lamentablemente. Sí, en realidad en eso, ustedes saben, diplomáticamente hay cuestiones que no se mencionan, Claro. pero con una llamada de Donald Trump al emir de Qatar, entonces ya, ustedes saben, es mucho lo que influye, porque es que hay demasiados intereses envueltos. Muchos intereses. La compra de petróleo, tal cosa, esto, lo otro, que el apoyo militar, que si Qatar, que es un país pequeño, necesita apoyo frente a cualquier otro ataque. O sea, hay demasiadas cosas envueltas, incluso países grandes, por ejemplo, Japón es una potencia económica, pero Japón no tiene armas nucleares. Entonces, Japón depende de lo que llaman la sombrilla nuclear en caso de que fuera atacada por China, por ejemplo, si tuvieran un problema con China. Entonces, aunque quienes tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki fueron los norteamericanos. Unidos. Esas son de la cuestión. Japón no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pensando que la puede hacer. También. o pensando que puede ofender a Estados Unidos. Fíjense la cuestión es contradictoria. Desgraciadamente la política internacional es así. Por ejemplo, aquí en América Latina hay un caso muy especial, el caso de Uruguay. Ustedes recuerdan el mapa de Sudamérica, ¿verdad? Uruguay es un país pequeño que está entre un gigante que es Brasil y otro gigante que es Argentina. Y a pesar de que ha tenido gobiernos de izquierda que han hecho mucho a favor de la población, etcétera, etcétera, sin embargo, esos gobiernos de izquierda de Mujica y de Tabaré Vázquez siempre mantuvieron buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué?
porque eso le sirve de contrapeso, El equilibrio. de equilibrio frente a Brasil y frente a Argentina, ¿no? Entonces todos esos elementos juegan también en el Medio Oriente en estas cuestiones como la actitud de Qatar y otros países árabes. Bueno, realmente, Arsenio, el tiempo se nos ha agotado. Bueno, lamentablemente. ya Vamos es a hora. preguntarle en un minutito. Una última pregunta, No, un segundito. Vamos a ver. Saliendo del Medio Oriente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de pedirle a Estados Unidos que informe sobre la última lancha que aclaró y dijo que no salió de Venezuela, sino que eran colombianos. Ponen aprieto a Estados Unidos el tema de que realmente... Bueno, eso No le importa tampoco sí. a Trump. No, eso se sabe que son pretextos para una posible, si no una invasión, porque Venezuela no es República Dominicana, es un país enorme. Ni es Panamá. Ni es Panamá, es un país enorme. Y al lado está Colombia, al lado está No, y la la dificultad Guyana. de establecer tropas. Exactamente. Pueden entrar a Sí, Venezuela con así facilidad. es. Y además... Hay que pasar por Colombia, por la Guyana. todo eso. Y esas naciones no van a apretar su territorio. Y además debajo están Brasil, toda la selva de Brasil. O sea, invadir a Venezuela es una cosa terrible. Muy Aunque Pero Donald fue- Trump ha solicitado permiso a Granada para establecer bases militares y armas ahí también. Sí, y en Puerto Rico. Es la intención de controlar militarmente el Caribe. Y por lo menos amenazar a Venezuela, pero en busca de que del petróleo de Venezuela. Del petróleo de Venezuela. Como pasó con Irak. Ustedes recordarán de aquella declaración de Alan Greenspan, que era el jefe de la Reserva Federal. Sí, sí, economista. Él dijo, evidentemente lo de Irak fue por el petróleo. Por el petróleo. No fue por de que armas nucleares, nada de eso. Y Bueno, Colin ya Powell, el tiempo se nos agotó, Abinader. Colin Powell tuvo que decirlo en el Congreso norteamericano que realmente no hubo ningún arma de destrucción masiva como se había vendido. Así Que la CIA le había dado la Pero información. Arsenio, muchas gracias. Gracias, Charlie. Gracias Un por, placer como estar. siempre, su importante participación. Gracias. De esta forma llegamos al final de su programa Agenda Libre. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato Charlie Carvajal y hoy nuestro invitado de lujo, Arsenio Hernández. Gracias. Hasta mañana.